Profesora, no se la escucha bien. Tengo muy Se cortado su está- audio. Profa, ¿podría repetir lo de las credenciales para todas las tareas o solamente la primera? ¿Escuchan? Sí, creo que ahorita ya. Mm, no, creo que ya no. Se le corta mucho el audio, profesora. El tema, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, profa. Ahora sí, maestro. No sé qué pasó. Sí, hubo una falla y me afectó. Buenos días, ahora sí atiendo sus preguntas. Profesora, Nada más quiero su credencial en el reglamento. Ahí quiero su credencial y su firma. Y en las demás tareas nada más va a ir su tarea, su nombre y al final firmado por ustedes y la bibliografía en formato APA. Profa, profesora, la tarea que le entregué hoy del modelo OSI, hice la bibliografía en formato APA a mano. Y bueno, consulté en un libro que descargué y una página web. Pero bueno, para el link lo hice a mano y no sé, ¿también quiere que lo hagamos a mano la bibliografía o quiere que copiemos el link si es algo para la bibliografía?
Profa, yo ya no la escucho nada desde hace como 2 minutos o 3. Yo tampoco. Profa, ¿está ahí? Es que Se acaba de se salir. ¿no? ¿Ustedes hicieron el formato APA a mano o en computadora? A mano. Yo lo hice a mano. Pues, A mano. sí, todas las tareas A mano. son- A mano. A mano. Los links y todo también a mano. Nada más que los escribí en azul para que parezca más profesional. Esa está buena, sí, 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 en azul los links. Oigan, una duda. ¿En el reglamento pondríamos la bibliografía, o sea, la página de donde está el reglamento, o ahí no pondríamos nada? Yo también tenía esa duda. Yo se la puse. ¿Pero pusiste el puro link o...? Yo Yo creo que no se pone. Yo no la puse. Ok. Pues intenté, bueno, vi unos datos ahí y ahí es como dice la bibliografía. Ok. ¿No la quieres pasar en el grupo? Por 2. De panes. Por 3. O 4. Por 5 ya de una vez. ¿A qué especialidad van? Ni idea. Pues yo comunicaciones, pero estaba viendo que según ya no están como dando cupos o algo así. Es que no sé si sea por todo este pedo de la pandemia y eso, pero sí he visto que han dado poquitos cupos y que un chingo se han quedado sin cupo a la especialidad que quieren. Y a la que no quieren, y pues no, la neta no es como que me quiero ir a acústica, banda. Yo quiero computación. Creo que ya por fin regresó mi red. Bueno, ¿me Sí, escuchan? profa. Sí, Sí, profesora, sí se escucha. Bueno, ya creo que ya. Espero que no falle. Uy, hay 6 personas fuera. Sí, profa, había algunos compañeros que mencionaron que se salieron y intentaron volver a entrar y ya no pudieron. Ok, ya los acepté. De hecho, ya creo que ya. Bueno, esperamos que ya no falle la red. La verdad, una disculpa, no es algo que pueda controlar.
Qué ironías de la vida, ¿no? Maestra de redes y no puedo controlar mi red. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Sí me siguen escuchando o no? Profe, yo tengo una duda. Mande, Gabriel. En el reglamento, ahí también tendríamos que incluir la bibliografía, o ahí sí no, porque es la página, pero no sé. Estrictamente sí. Tienes que incluir de dónde lo bajaste. Ok, correcto. Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Ya todos listos? ¿Ya todos me escuchan? Eso supongo que es un sí. Sí, ya se escucha. Sí, profesor. Ok. ¿Qué investigaron del modelo OSI? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿Dónde surge? Está bien, no se cansen. Yo Areli, por tengo... favor. Perdón, Ixel. Areli, te escucho. Yo encontré que surgió en la década de 1980 por la Organización Internacional de Normalización y se desarrolló como una arquitectura para comunicaciones entre computadores, con el objetivo de ser marco de referencia en el desarrollo de protocolos y estándares, y está conformada por 7 capas. Perfecto. Agregando un poquito, profa, como había comentado la compañera, sí, en efecto, es para lo que anoté es que es para interconectar sistemas de distinta procedencia, para que estos puedan intercambiar información sin ningún tipo de impedimento debido a los protocolos con los que estos operan según sus fabricantes. Efectivamente. ¿Qué ambiente surgía antes del 80? ¿Qué ambiente había? Está muy bien su información de Areli y Bruno, pero ¿qué ambiente, qué situación estaba presentándose para que surgiera el modelo OSI? Selene, por favor. Fue en el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico y la ISO, los que propusieron el modelo, porque en el mercado había muchas arquitecturas de protocolos, unas propietarias y otras abiertas, pero todas eran diferentes. Perfecto, gracias, Elena. Ok. ¿Cuándo surge la telefonía celular? La telefonía clásica, la telefonía de cable. Ya sé que no lo saben, búsquenlo en su navegador. Ana, por favor. ¿La telefonía móvil? Ana, yuju. No, la ¿Me escucha? telefonía clásica, la de cable. Por favor, dime. ¿Alguien tiene la información? Sí, profa, en 1876. En 1876 surge la telefonía de cable. Estamos situados en el modelo OSI en 1980. Básicamente un siglo, ¿no? Al principio que surge la telefonía, empiezan a instalar todo lo que son cables de teléfonos por todas partes del mundo. Estados Unidos, México, para 1900 México ya tenía el 80, el 90% del país cableado para telefonía clásica. Pero fue avanzando el tiempo y me fue avanzando el tiempo, se requería mandar otro tipo de información a través del cable, que no fuera solo la voz, sino que fueran datos y tal vez hasta video. Entonces, ¿cuándo surge la primera computadora? ¿Alguien lo recuerda? Gabriel.
Búsquenlo en su navegador. Ustedes son expertos en buscar información en su navegador. En Wow. 1922. 1941. 1941. Más o menos, ¿no? En 1941 hacen la primera máquina, que era la etnia, una máquina enorme, y empiezan a generar información, generación de datos. Empiezan a hacer que los circuitos integrados sean más pequeños, pero ahora no solo es suficiente tener la información almacenada en un equipo, ahora hay que compartirlo con diferentes sucursales de una empresa, de una compañía, o del mismo ejército o de escuelas. Entonces surge la necesidad de compartir información de un lado a otro. Por eso la necesidad de mandar datos. ¿Alguien sabe cuál fue la primera institución que empezó a mandar datos? Fue ya, por favor. No se escucha, maestra. Ujule. A ver, ahí, ¿me escuchan? Ya se escucha. Las redes de datos empezaron a enviar información. Ya no se escucha otra vez, profesora. Ana. No se escucha. Es que se corta, profesora. Santo cielo, voy a contestar. Bueno. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno. Sí. Vale, Sí, se oye. gracias. La pregunta era, ¿cuál fue la primera compañía que empezó a implementar redes de datos? ¿IBM? Podría ser IBM. ¿Otra? ¿Más ideas? Busquen en su navegador. ¿Nadie? Empresa como tal, no, profesora, pero yo encontré que surgió gracias al Departamento de la Defensa de Estados Unidos, el APARNet, que fue una red de computadoras que la crearon para la comunicación de distintas instituciones académicas y estatales. ¿En qué año, Alan? 1962. Más o menos, ¿no? Ajá, 1962. En el Departamento de Defensa de en Estados la Unidos. Guerra Fría. En la Guerra Fría. Precisamente como ellos ya habían sufrido lo de Pearl Harbor, que les habían volado ciertas estaciones, ellos querían tener comunicación constante con sus estaciones, ¿cómo se dice? Sí, con sus compañías. Entonces empezaron a implementar cables para que todas sus compañías estuvieran interconectadas y si tenían la caída de una, pues luego se podía comunicar con los demás. Como dice Ana, en 1962. Aquí empieza la carrera o le empieza la historia de las redes. Empezar a compartir información. Como dijo, no me acuerdo quién, creo que Bruno, existían diferentes compañías que fabricaban equipos de redes. Por ejemplo, puedo decir que Areli en esa época tenía su propia compañía y fabricaba equipos como switch, router, host, modem para interconectar dispositivos. Pero no había un estándar, no había una receta de cocina que dijera cómo deberían de trabajar esos dispositivos. Por otra parte, Selene tenía su compañía, por otra parte, Fernando. ¿Creen que la compañía de Fernando, los dispositivos de la compañía de Fernando y los de Areli se podían comunicar? Para nada. No. No. ¿Por qué no se comunicaban? Se comunicaban entre ellos, pero entre otras compañías, ¿por qué no? Porque tenía... ¿Por los protocolos? Porque tenían distintos protocolos, sí. ¿Qué más? Pues el sistema que utilizaban era muy diferente, ¿no? O sea, tal vez entre ellos no sí, pero ya de las otras compañías ya variaba.
cada fabricante podría determinar como quisiera. Efectivamente, cada fabricante tenía sus propios métodos de comunicación. Por ejemplo, Areli podía utilizar una sincronía de 3 bits, Fernando una sincronía de 5 bits, Selene un código de línea no retorno a cero, y así sucesivamente. Entonces, funcionaban entre ellos, pero cuando una compañía quería implementar una red, solo se tenía que casar con un fabricante, no podía comprar equipos de diferentes fabricantes. En los 70s estaba bien porque la cantidad de información era mínima, 64 kilobits por segundo, que es la tasa mínima de transmisión de un sistema de comunicaciones. Pero cuando empiezan las comunicaciones por fibra óptica, para los 70, 76 se empieza a mandar en la fibra óptica 44 megabits por segundo, pues ya no pueden solo quedarse con un fabricante, ya se tienen que interconectar entre diferentes compañías. Entonces ahí había problemas. Pregunta del millón. Tapia, ¿por qué la tasa de transferencia básica es 64 kilobits por segundo? Los quiero participando, ¿eh? Si no participan, los saco de la plataforma. ¿De cuánto dijo? ¿De 64? Ujú. Sí. ¿Por qué la tasa de transferencia de un sistema de comunicaciones básico es de 64 kilobits por segundo? Eso lo vieron en digitales. ¿Tiene que ver con el tamaño de la palabra, o sea, del byte? No. ¿Más ideas? Creo que recuerdo que era porque permitía más transmisión de datos. No exactamente. ¿Más ideas? ¿Más ideas? ¿Por la velocidad? Por la Es que velocidad. era por el tipo de canal. ¿El ancho ¿no? de banda? ¿El ancho de banda de qué? Más que nada porque el sonido se codifica a los 64 bits por segundo. O sea, como base el sonido tiene ese ancho de banda, ¿no? ¿El sonido de qué? Prueba sería porque es bits, no bytes, entonces siempre se divide por 8, entre 8. No, pero tienes lógica. ¿Será porque permite muestrear 2 canales de audio al mismo tiempo? No. Ah, Bueno, les voy a comentar. Empezamos hablando de las redes telefónicas, ¿no? Lo que había a finales de 1800 y a principios de 1900 eran las redes telefónicas. Entonces, ¿qué es lo único que viajaba? Voz. Cuando surge la computadora y la necesidad de intercomunicar computadoras de un punto a otro, pues ellas se mandan datos. La voz se mandaba de forma analógica, pero los datos no se pueden mandar de forma analógica, tenían que mandarlos de forma digital. Entonces empezaron a emplear teoremas, técnicas de convertir la señal de analógico a digital. ¿Recuerdan cómo convertían la señal de analógico a digital? Se muestrea, se codifica y Modulando. cuantifica. Ok, Cuantifica y codifica. perfecto. Esos son los puntos. Muy bien, Gabriel. ¿Y qué van a muestrear, qué van a cuantizar y qué van a codificar? ¿Qué tipo de señal? Una señal analógica. Continua en el tiempo. Ok, una señal analógica. ¿Cuál era esa? La voz. La que es continua en el tiempo. Ah, bueno, sí, la voz. La voz, ¿de acuerdo? Porque lo único que había una red era la red telefónica, era una red de voz. Entonces ahora esa red de voz tenían que convertirla a una señal de datos y voz o voz y datos. Tenían que ver también que todo el mundo, todas las empresas quieren ahorrar en la implementación de infraestructura. Todo el mundo. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo utilizamos la infraestructura ya existente de la red telefónica? Pues reutilizándola. Pero para esto no podían mandarlo, entonces tenían que convertir las señales a digitales.
¿Cuál es el intervalo de frecuencia de la voz? Verónica, por favor. Esa está... Era 20 kilo... No me acuerdo. A ver, lo voy a buscar. De 50 Hz a 8 kHz. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? No, sí, es de 50 Hz a 8 kHz. ¿La voz? Bueno, sí, yo igual encontré eso. Sí, igual. La voz tiene un intervalo de frecuencias de entre 300 y 3400 Hz. ¿Ok? ¿Ya se acordaron? Sí, ya. Ok. Sí, profesora. Ton. Voy a sacar una pizarra. Ok. Ok, ¿la voz de cuánto les dije que tenía? Entre 300 a 3400 Hz. Entre 300. Tengan paciencia con mis letras porque no estoy escribiendo en mi lab y es complicado. Entonces la voz tiene un intervalo de frecuencias entre 300 y 3400 Hz. ¿Qué dice el teorema de Nyquist para muestrear una señal? Que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos el doble de la frecuencia muestreada. Un poquito más, el doble de la frecuencia empleada. Un poquito más sería 3400, lo llevan a 4000. Y el doble son 8, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok, alguien me mencionó, creo que fue Bruno, los pasos para convertir una señal analógica a digital. Supongamos que esta es una señal analógica de voz. ¿Cuál era el primer paso? Muestrear. Muestreo. ¿El muestreo a qué intervalo de tiempo se hacía? 8 kHz. Sería. ¿Cómo se borra aquí? ¿Qué intervalo de tiempo sería? Uno sobre el periodo. 1 sobre 8 kHz. Háganlo, por favor. 125 minutos. Yes. Perdón, no lo escuché. 125 microsegundos. Gracias. Si no entienden algo, por favor, díganmelo con toda confianza. Entonces van a muestrear en un periodo de 125 microsegundos. ¿De acuerdo? Supongamos que ahí estamos mostrando nuestra señal en un periodo de 125 microsegundos. Ok, ya tengo mi muestreo. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuantificar. Cuantificar. ¿Qué significa cuantificar? Discretizar en amplitud. Ok, a estos valores de amplitud le voy a asignar valores. ¿De acuerdo? Entonces le voy a asignar un valor de voltaje o corriente a los intervalos del muestreo que tuvimos. ¿Sí o sí? Sí. Perfecto, ya hicimos el paso 1, ya hicimos el paso 2. ¿Y cuál era el tercer paso? La codificación. Codificar. Codificación. Entonces el paso 3 es la codificación. Y van a codificar 2 a la 8 bits. ¿Cuánto es 2 a la 8? $256 bits. Entonces van a hacer una codificación a 256. Esto quiere decir que va a haber 128 hacia arriba
y 128 negativos, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta llegar al 128. Creo que necesito el mouse. ¿Aquí tienen dudas? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Van bien? Todo bien. Bien, bien. Ok. Entonces, los 64 salen de multiplicar los 8 bits de codificación por los 8000 de la frecuencia de muestreo de Nyquist. Si yo multiplico 8 por 8 nos dan 64. Esto es lo que requiere un canal telefónico para convertirlo de analógico a digital y mandar la señal. ¿Ya lo recordaron? Este es el proceso PCM. ¿Eso significa sí? ¿No? ¿No me importa? ¿O qué pasó? Sí. Sí, profesora. Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, por eso se dice que 64 kilobits por segundo es la capacidad mínima que tiene que tener un enlace de comunicaciones, porque el principio para enviar información partió de la señal de la voz. Por eso es esta cantidad. Recuerden que ustedes son ingenieros y tienen que explicar todos los números y siempre deben hablar en términos de números. Entonces, para 1960, los enlaces de comunicaciones eran de 64 kilobits por segundo. La empresa de SLN, Fernando, y sabían eso. Pero cuando empezaron a mandar mayor cantidad de información es cuando empezaron a tener problemas. ¿De acuerdo? Cuando empezaron a mandar, no sé, 24 canales de 64, 32 canales de 64. Así como, ¿recuerdan cuando estaban en sus clases de física que habían las medidas en yardas y medidas en metros? Sí. En los sistemas de comunicaciones pasa lo mismo. Hay 3 estándares. El estándar americano, que lo trabaja Estados Unidos y Canadá, el estándar japonés, que lo trabaja los países asiáticos, y el estándar europeo al cual pertenecemos. Entonces podemos hablar que hay diferentes tasas de transferencia de acuerdo a la jerarquía que se está hablando. México pertenece al sistema europeo, pero somos el patio trasero de Estados Unidos. Tenemos que manejar los dos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empieza a enviarse grandes cantidades de información y principalmente en 1976 que surge las comunicaciones por fibra óptica y empiezan a mandar mayor cantidad de información, estas empresas que eran individuales y fabricaban equipos ya no podían ser tan individuales, ya tenían que estar bajo una misma norma. Por lo tanto, la ISO, la CCIT, convocaron a todas estas empresas a llegar a diálogos y acuerdos para establecer un modelo que sirviera como regla para porque todos trabajaran a la misma velocidad, a la misma frecuencia, al mismo código de línea, a la misma sincronía, para que fueran compatibles y no hubiese problema con eso. Por ejemplo, que hoy en día si ustedes, no importa qué modem compren, va a funcionar con su red. No importa qué access point compren, va a funcionar con su red. ¿De acuerdo? Por eso es que surge el modelo OSI. La necesidad de hacer interoperables los equipos de telecomunicaciones de los diferentes fabricantes. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, profesor. No, profesor. Ok. Entonces, el objetivo de crear el modelo OSI fue para hacer interoperables los dispositivos de los diferentes fabricantes. ¿Por qué? Porque antes de 1984, que es cuando entra en vigor, todo el mundo se estaba peleando y había muchos conflictos en que los dispositivos de una empresa con respecto a otra funcionaran. ¿Quién la hizo? Pues la hizo, ¿no? Un organismo internacional de normalización. ¿Alguna duda? ¿Aportación? ¿Hay algún estándar de calidad ISO implementado en la escuela, profa? No lo sé. No sé si hay una norma de calidad implementada en la escuela.
No lo creo porque estamos del nabo con la red de la escuela. Pero la verdad no lo sé. No creo que nuestra red de la escuela esté certificada, para empezar. Pero en las compañías, toda compañía que quiera asegurar su red tiene que estar certificada, que está funcionando con respecto a las normas nacionales e internacionales para que las puedan asegurar y puedan tener un valor si algo falla. Eso sí es muy importante. Entonces, ¿ya entendieron por qué surgió el modelo OSI? ¿Cuál es su objetivo? Sí. Sí, profesor. Ok, entonces, a partir de 1984 entra en vigor, aunque el modelo TCP/IP existía antes del modelo OSI, sigue funcionando y existe actualmente. Antes del modelo OSI funcionaba, pero después del modelo OSI se adaptó a las condiciones que dicta el modelo OSI y sigue funcionando. Es un modelo práctico que funciona, el TCP/IP. El modelo OSI es un modelo teórico. ¿Qué quiere decir? Es un modelo que surge para explicar el envío de información de extremo a extremo. Ahora sí, por favor, díganme, ¿cómo está compuesto el modelo OSI? Se compone de 7 capas. Ok, se compone de 7 capas, perfecto. ¿Qué más? En sí las capas están subdivididas en 2 grupos. Está la superior, que se le denomina capas orientadas a aplicaciones, y luego está la inferior, que son las capas de transporte. Correcto. Dependiendo de la bibliografía van a clasificarlas. Son capas superiores o capas inferiores, capas de aplicación o capas de capas físicas, ¿de acuerdo? Entonces es relativo, dependiendo de donde lo lean, van a ponerles algunos sinónimos. El punto es que está dividido en 7 capas. ¿Cuáles son esas capas, Fátima? Pues es aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y físico. Pues bueno, yo encontré que la idea es descomponer el proceso complejo de la comunicación en varios problemas más sencillos y asignar dichos problemas a las distintas capas que hay, de forma que una capa no tenga que preocuparse por lo que hacen las demás. Ok, como dice su compañera, el objetivo de dividirlo en capas es para dividir y explicar el proceso del envío de información en problemas más pequeños y se puedan enviar de un lado a otro. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve. ¿Eso significa que ya se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, aquí están las 7 capas del modelo OSI. La que está en contacto con los usuarios es la capa de aplicación. Para los que no son ingenieros podrían pensar que la capa 1 es la capa de aplicación, pero para nosotros que somos ingenieros la capa 1 es la capa física, porque se envía la información en su estado más bajo, es decir, en ceros y unos. Entonces, en bibliografías serias van a describir que la capa 1 es la capa física, la capa 2 es la de enlace, la capa 3 la de red, capa 4 transporte, capa 5 sesión, capa 6 presentación y aplicación. El objetivo de esta materia es que ustedes aprendan bien qué es lo que hace cada una de estas capas, cuál es su tarea y su función principal. En las entrevistas de trabajo, como ustedes no tienen experiencia, les preguntan todo sobre esto, todo sobre el modelo OSI. Y no es algo tan simple, nos los vamos a pasar casi dos departamentales hablando de esto, del modelo OSI, ¿de acuerdo? Por favor, díganme qué es la capa física del modelo OSI. Yo encontré que la capa física se encarga de las tareas de transmisión física de las señales eléctricas. Perfecto. La capa física se encarga de la transmisión.
La transmisión va a ser a Yo nivel de quería ceros y agregar unos. algo. Sí, dime. Sí, bueno, yo había Por encontrado favor, que... como cuando estén hablando, díganme su nombre, porque cuando estoy proyectando no veo quién habla. Ah, ok, soy Marco. Yo encontré que la Hola, capa Marco, por física, favor. sí, es aquella que conecta directamente con los medios para realizar el envío de datos, desarrollando principalmente tres funciones: identificación de componentes físicos, codificación y señalización. Son 3 de las tareas fundamentales que hace la capa física. Muy bien, Marco. ¿Qué más? No solo eso, ¿qué más? Hay muchísimas cosas. También encontré que una limitante de la capa física es justamente la velocidad de transmisión y la probabilidad de error. Y las soluciones para la velocidad de transmisión sería utilizar mejores tecnologías y para la probabilidad de error implementar mejores algoritmos y protocolos. Perfecto. La capa física, a ver, anoten por favor. La capa física va a tener estas tareas. Vamos a descifrar qué dice aquí. Dice, la capa física se encarga de las características eléctricas, mecánicas, funcionales, de procedimiento que requieren para mover los bits de datos. Básicamente eso se encarga la capa física. Tiene que ver con lo que dijeron sus compañeros hace un momento. Bueno, vamos a esperar un minuto mientras anexan todos. Disculpe, maestra. ¿Dónde? ¿Por qué no utiliza la plataforma Teams? Es una sugerencia. Porque, no sé, he tenido problemas con los correos de los alumnos. Vamos a usar esta, si no, pues... Esta está muy estable, me gusta más que Webex. ¿No? Les comenté que me la acaban de dar. Quería probar qué tal se comporta en clase, pero creo que tiene muchos problemas todavía. Ya estamos 25. Ok. Estábamos en la capa física. ¿Todos ya están? Sí. ¿En qué me quedé la capa física? ¿En qué se quedaron? Estaba compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estábamos copiando las características. Ok. Denme un segundo, les comparto mi pantalla. Aquí está mi horario. Ok. Entonces, la capa física, ¿ya ven mi pantalla? ¿Todos están bien? Sí, ya. Sí. Ok. Sí se ve. La capa física se va a encargar de las características eléctricas, mecánicas, funcionales y de procedimiento. Vamos a traducir qué es lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya copiaron esa parte? Sí, maestra. Bueno, yo ya. ¿Los demás? ¿Alguien no? Y... Todo bien. Todo bien. ¿Qué están apáticos? ¿Qué les pasa? Se me pierde Bueno, mi teléfono. el primer punto es que dice... Perdón, Excel, no te escuché.
No, es que en mi caso no encontraba el micrófono, pero sí. Ok. ¿A qué cree que se refieren las características eléctricas? ¿Por qué menciona características eléctricas? Puede que esté pensando como un teclado en la entrada, que a fin de cuentas es un dispositivo eléctrico que emite pulsos. Muy buena analogía. Sí, Vero. ¿Qué más? Jesús. Yo encontré que especifica el voltaje, la velocidad del medio y su longitud. Ok, especifica voltaje. Efectivamente. Vamos a ver. A ver, Yael, dime con qué corriente funciona el cargador de tu celular o de tu computadora ahorita. Déjeme checo rapidísimo. Ujú. También chécalo, Eduardo, por favor, también Iván. Chéquenlo los tres, me lo van a decir. El cargador de mi computadora funciona a 20 volts con 6.7 amperes. A 20 volts, ok. Sí. Gracias, Yael. Eduardo. El mío tiene un input de 100 a 240 volts, de 50 a 60 Hz, y una salida de 5 volts, 2 amperes o 9 volts a 2 amperes. Ok. ¿El dispositivo de Yael y de Eduardo son compatibles? Yo puedo poner el cargador. Eduardo. No. No. Entonces, es lo que hace la capa física. Se encarga de las especificaciones eléctricas con las que funciona cada dispositivo. Tenemos que ver cuáles son los requerimientos para que funcionen los circuitos integrados de cada dispositivo, y si no están entre los límites superior e inferior, pues no van a funcionar o se van a quemar. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere con las especificaciones eléctricas, que va a ver con qué nivel de voltaje o corriente está funcionando cada dispositivo y que esté dentro de ese intervalo, un intervalo máximo y un intervalo mínimo. También tiene que ver, por ejemplo, su celular. A ver, Coca, por favor, dime, ¿tu celular cuántas rayitas tiene en este momento? 3. 3. Tapia, dime cuántas rayitas tiene tu celular en este momento. 4. Supongamos que Gabriel y Tapia están en el salón de clases y me quieren llamar porque no he llegado. Y los dos marcan al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser la comunicación que se va a llevar a cabo? La que tenga mejor señal. La que tenga más rayitas, porque su teléfono está hecho a nivel dummy, ¿no? Entonces, en este caso, el que tenga más rayitas quiere decir que tiene mayor potencia y es el que tiene las condiciones adecuadas para funcionar. Cuando su teléfono está con una rayita, ¿la comunicación es buena? No. No. Normalmente no. Normalmente no. Debe de haber para que esté buena sería de entre 3 y 4 y excelente pues los 5, ¿no? Entonces a eso se refieren con los niveles de corriente. Especificaciones eléctricas, que debe de existir un intervalo máximo y mínimo con el que va a funcionar los dispositivos. Si no están dentro de ese máximo y mínimo, los dispositivos no funcionan, se queman o se dañan totalmente. ¿Hay alguna duda en ese punto? No, profesor. No. Ok. Entonces dice, la capa física se encarga de las especificaciones eléctricas y la otra, ¿cuál qué dice? Mecánicas funcionales. Vamos a las mecánicas. ¿Qué creen que se refiere con las mecánicas? Areli. No quiero secretarias, todos callados ahí intentando regresar a su cama. Quiero que sean curiosos. Por lo menos en mi clase participen.
Ya sé que querían regresar a la cama cuando se cortó la comunicación, pero no. Puede Anelita, ser espera. la dureza, la resistencia del material que se vaya a emplear. También la elasticidad. Puede ser una, ¿ok? ¿Qué más? Den ideas. ¿La flexibilidad no puede ser otra? ¿Flexibilidad de qué? ¿Dureza de qué? De, pues el conductor en este caso. El conector. Cuando hablamos de especificaciones mecánicas, vamos a hablar de los diferentes conectores. Cada uno de los equipos que tenemos, ya sea computadora, teléfono, módem, tienen diferentes tipos de conectores y tienen ciertas características. Estos conectores van a tener un código específico de transmisión cuando hablamos de redes. ¿De acuerdo? Entonces a eso hace referencia a las especificaciones mecánicas, a los tipos de conectores que se tiene. Yesenia, apaga tu micrófono. ¿Sí? Y también a los medios de transmisión. ¿Cuántos medios de transmisión existen? ¿Conocen o creen que son? El espacio libre, 1. El espacio libre 1, ¿sí? Fibra óptica. El propio cable de red. La fibra óptica, el cable de red, que es un UTP. Cable coaxial. ¿Qué más? Cable coaxial. Ok, entonces los medios de transmisión, las líneas de transmisión, los medios de transmisión se van a dividir básicamente nada más en dos, los que son cableados o estructurados y los que son inalámbricos, o sea, el espacio libre. Y cuando hablamos de cableados o estructurados, vamos a hablar de todo tipo de cable, ya sea de cobre o de fibra óptica. Cuando hablamos de espacio libre, vamos a hablar de todas las frecuencias, que hay N frecuencias. Esa va a ser su siguiente tarea, ¿de acuerdo? Que me hagan una investigación sobre los medios de transmisión. De medios de transmisión para la transmisión de datos va a ser el coaxial, el par trenzado, que es el UTP, y la fibra óptica. Para lo del espacio libre vamos a tener frecuencias bajas, super bajas, medias, super altas. Se está cortando otra vez, profesor. Se está cortando, profesor. Se está cortando, maestra. Por favor, ¿podría repetir? Ok, los medios de transmisión se van a clasificar en guiados y no guiados, o estructurados y no estructurados. Los guiados van a ser los cableados, el espacio libre. ¿Me escucharon ahí? Sí. Perfecto. ¿Alguien sabe cuántos tipos de coaxial tenemos? ¿O existen? ¿Nadie? Encontré 6 tipos. Wow, a ver, dime cuáles son. No, 5. Igual yo encontré 5. RG58U, RG58AU, RG59, RG6 y RG62. Igual yo encontré esos, maestra. Vale. Esos van a hacer en función a su impedancia, ¿no? El coaxial, ya de forma práctica, se van a clasificar en dos, el coaxial delgado y coaxial grueso. Eso quiero que me lo investiguen para la siguiente clase, todas sus características. Cuál es su aplicación, cuál es la distancia que tiene y cuál es su tasa de transferencia del coaxial. También quiero que me hagan una investigación del par trenzado, cuántos tipos de par trenzado hay, UTP, STP, FTP, qué alcances tienen. Aquí se va a dividir por categorías, categoría 1 hasta la 7, y qué aplicaciones tiene cada una. Y la otra es la fibra óptica, cuántos tipos de fibra óptica y cuáles son sus aplicaciones. Y también quiero que me hagan una tabla del intervalo de frecuencias que hay y cuáles son sus aplicaciones y el alcance que tiene. ¿Dudas aquí? No, maestra. ¿Lo va a subir a Meet, verdad? ¿Esa tarea o...? Sí,
Sí, todo lo voy a subir al Meet porque ya vi que ustedes son un poquito despistados. Entonces, ¿nos vamos a quedar ahí? ¿Cuándo es nuestra próxima clase? Es el lunes, pero como es laboratorio, creo que sería martes, ¿no, maestro? El lunes, ¿a qué horas nos toca? Igual 11:30. Mismo horario. Mismo horario. Escojan. ¿Les doy clase el lunes o el martes? Martes. 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 Ok, entonces les voy a dejar 2 tareas para que la del miércoles también la hagan, porque si no, no se les va a hacer algo pesadito. ¿Les parece? Sí, maestra, está bien. Sí, está bien. Ok, entonces nos vemos el próximo martes de 11:30 a 1. Espero que mi red esté mejor y no esté fallando como hoy. Sí, ¿Alguna duda, sugerencia, aportación? Igual nos veríamos aquí en Jitsi, ¿no? Yo creo que nos vamos a ver en Jitsi. Hasta ahorita ha funcionado mejor que Webex. Está bien, maestra. Vale, cuídense mucho. Ahora sí regresen a su camita. Hasta luego, profesora. Gracias, Gracias. profesora. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Cuídense. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.